La vida de Steve estaba organizada en torno a un horario estricto. La planificación le ayudaba a mantenerse al día con todo y quizás incluso a alcanzar grandes alturas en los negocios. Se despertaba temprano, iba al gimnasio, asistía a reuniones programadas en la oficina y se reunía con socios comerciales. Incluso sus citas con su prometida, Rina, se celebraban los martes, sábados y ocasionalmente los jueves, hasta que ella se mudó con él. En general, todo en la vida de Steve encajaba en las líneas de su diario, sucumbiendo a su ritmo y haciendo su vida rica y organizada al mismo tiempo. Pero en ninguna de las páginas de su costoso diario encuadernado en cuero se decía que Steve se apartaría de una reunión importante para enterrar a su hermana menor, a la que amaba infinitamente. Steve miraba por la ventana del avión, sin notar realmente las nubes parecidas a algodón de azúcar. Sus pensamientos estaban lejos de la cabina del avión, que volaba hacia su ciudad natal. Lo llevaban de vuelta en el tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado lejos de su tierra natal? Pensó que 2 años, pero no tenía sentimientos cálidos hacia el lugar. Lo único que lo traía de vuelta año tras año era el dolor. Primero, se había peleado con sus padres cuando aún era un niño. Ellos soñaban con hacer de su hijo un dentista, pero él no iba a arrancar los sentimientos de alguien, ni siquiera por mucho dinero. Además, Steve simplemente odiaba su ciudad. Tal vez para algunas personas era un lugar hermoso, pero él odiaba todo sobre ella, su rutina nauseabunda, su grisura y sus tranvías tranquilos. Ansiaba en cuerpo y alma la metrópoli, un lugar donde pudiera realizar su potencial. Por supuesto, sus padres tenían miedo de dejar salir a su hijo del nido a los 18 años. Pero Steve simplemente empacó sus cosas, dejó una nota y se fue a construir una carrera. Se instaló en la casa de un amigo, comenzó a trabajar a tiempo parcial y se reconcilió con sus padres después de 1 año. Pero aún no podían aceptar la elección de su hijo ni perdonar su fuga. Afortunadamente, Steve tomó la decisión correcta. Tenía un don para entender los autos y también una vena empresarial que inexplicablemente se manifestó en su carácter. Definitivamente hizo las conexiones correctas y, en 4 años, aseguró el apoyo de patrocinadores para construir su propia empresa, más precisamente, una tienda especializada en la venta de piezas de automóviles, componentes y consumibles para coches de cualquier marca. Luego, el negocio comenzó a crecer como la levadura. Una tienda de repuestos de automóviles se convirtió en 2, luego en 3 y luego en 8. Se abrieron estaciones de servicio y gasolineras bajo la marca. Recientemente, incluso comenzó a organizar carreras para aficionados al drift y exhibiciones de autos tuneados, considerándolo la mejor publicidad para su red de tiendas. Pero detrás de toda la agitación de los negocios, olvidó a su familia. Tan pronto como Steve tuvo éxito, ayudó fielmente a sus padres. Les enviaba dinero, los llamaba en días festivos y los invitaba a su casa. Pero ellos simplemente lo rechazaban. Una vez, los llevó a ellos y a su hermana a la ciudad, pero no les gustó la agitación de la ciudad, que se asemejaba a una colmena. A la edad de 28 años, Steve sentía que su vida era perfecta. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. En el otoño de ese año, la madre de Steve falleció debido a una neumonía. Para cuando Steve llegó al hospital, ya era demasiado tarde para despedirse. La tragedia acercó a Steve y a su padre, pero no por mucho tiempo. La muerte de su esposa tuvo un efecto profundo en el hombre y pronto la siguió a la tumba. En ese momento, Meg acababa de cumplir 18 años, pero se negó categóricamente a mudarse con su hermano. Steve no insistió, reconociendo que ella era capaz de vivir por su cuenta. Si piensas que no puedo arreglármelas por mi cuenta, estás muy equivocado. He vivido de alguna manera aquí sin ti todos estos años y podré continuar. La chica gruñó, luego puso sus manos en su cintura y miró a su hermano, quien estaba frunciendo el ceño fuertemente en ese momento, recordándole a su madre. Por cierto, muchos estudiantes se mudan a residencias en otras ciudades e incluso países para estudiar, y yo tengo mi universidad cerca de mi apartamento. Tengo una beca aquí,
Steve trató de explicarle que podría ayudarla a transferirse a una universidad aún mejor, pero su hermana permaneció terca como una oveja. Al final, Steve se dio por vencido y apoyó a su hermana en todo lo posible. A pesar de esto, rara vez se veían en persona, comunicándose principalmente a través de videollamadas. Steve no podía dejar su negocio y Meg estaba comprometida con sus estudios universitarios y sus amigos. Steve vagamente sentía que un chico estaba involucrado en su muerte, pero ella no lo presentó y solo agitaba la mano cuando Steve preguntaba. La última vez que Meg lo visitó fue este verano en agosto. Él la había invitado a quedarse durante el verano. En junio, Meg terminó su cuarto año en la universidad, especializándose en ciencias veterinarias. Steve pagó sus boletos a la ciudad y todo el entretenimiento, mimando a su hermana menor con gusto. Tuvo que sacar días de su apretada agenda para darle tiempo a su hermana. Es cierto que Meg seguía inusualmente callada y pensativa, pero se excusaba diciendo que estaba agotada por los exámenes. La prometida de Steve también estaba inusualmente malhumorada en ese momento. Rina parecía estar celosa de la hermana menor de su prometido, enojada de que él pasara tanto tiempo y energía con ella. Sí, ella y Meg nunca se llevaron bien. La chica llamaba a Rina bruja o actriz barata. Meg siempre fruncía el ceño y ponía los ojos en blanco cuando la prometida de su hermano abría la boca y hacía uno de sus comentarios altaneros, por ejemplo, sobre los gustos de la hermana de Steve, su apariencia o peinado. Steve solo los ignoraba, pensando, chicas, ya lo resolverán entre ellas. No iba a explicarle de nuevo a su prometida que solo le quedaba Meg en este mundo. Ahora solo lamentaba no haber pasado más tiempo con Meg o no haberla dejado en su ciudad. Bebidas, señor, se escuchó la voz educada de una azafata cerca. Vino, tal vez. Jugo, agua. Steve se giró, encontrándose con la mirada de una rubia bonita en un uniforme rojo, gorra y pañuelo en el cuello. Ella sonrió encantadoramente al pasajero con su sonrisa ensayada, sosteniendo una botella de vino en sus manos y ya preparándose para llenar el vaso del hombre. No, gracias, Steve sacudió la cabeza, volviendo a mirar por la ventana. Desde el comienzo del vuelo, habían estado tratando de emborracharlo con champán o alimentarlo con aperitivos, pero no podía comer nada. Frente a sus ojos estaba la cara de su hermana de la última vez que se vieron. Fue en el aeropuerto. Recordaba cómo Meg había dudado en despedirse de él, moviéndose de un pie al otro. Steve, comenzó ella, levantando la vista hacia él. Sabes, quiero decirte. Pero de repente, una voz femenina en los altavoces anunció el embarque de su vuelo y Meg dejó de hablar. Ibas a decir algo, le recordó Steve. Ella suspiró y sonrió forzada. Bueno, olvídalo. No es gran cosa, hablaremos más tarde. Adiós, mi hermano mayor. El hombre abrazó a su hermana, cuya cabeza apenas llegaba a su hombro. Ella corrió hacia la terminal, volviendo la vista atrás y saludando. Nos vemos. El hombre la saludó sin darse cuenta de que había mentido. No se volverían a ver. Después de su encuentro, la chica desapareció. Se alejó de la vida de su hermano, alegando empleo, carga de trabajo en la universidad y Dios sabe qué más. Y luego recibió una llamada, pero no era su hermana. Steve frunció el ceño y cerró sus cansados párpados. Era como si le hubieran echado arena en los ojos. No podía recordar la última vez que había dormido. Cuando recibió la llamada, Steve pensaba que era una broma cruel y ridícula. Las chicas en sus años 20 no pueden abandonar este mundo, especialmente no una chica brillante y dulce como Meg. Es demasiado cruel. Tal vez era incorrecto pensar así, pero la mente de Steve seguía obstinadamente llena de pensamientos sombríos. Las prisiones están llenas de malas personas que viven de los impuestos de la gente común, así que, ¿por qué mueren las personas jóvenes y amables? ¿Dónde está la justicia? Incluso ahora, cuando Steve había revisado todo 1000 veces y ya estaba volando al lugar indicado para identificar a su hermana, tenía la esperanza de que fuera un error.
Con estos pensamientos, Steve no se dio cuenta de cómo aterrizó el avión. No recordaba cuándo se abrochó el cinturón, cómo respondió a las preguntas de la azafata o cómo tomó un taxi. Y finalmente, Steve estaba mirando la cara inmóvil y blanca de Meg. Sus párpados estaban cerrados para siempre y sus labios ya no sonreían. El investigador explicó lo que había sucedido. La chica había sido asesinada en un accidente de tráfico. Estaba oscuro afuera, la ciudad estaba cubierta de nieve y las carreteras estaban heladas. El conductor perdió el control y la atropelló en un paso de peatones. Juró que la chica misma saltó bajo las ruedas, dando un paso delante del coche. Steven no creía en esta historia, sin embargo, entendía que algo estaba mal con su hermana. Meg había dejado la universidad. Cuando regresó, renunció a la profesión de sus sueños y ni siquiera se lo contó a su hermano. Pero eso no era todo. La noticia que cayó sobre el hombre afligido, se le pidió a Steve que visitara el hospital infantil. ¿Qué debía hacer allí? Sin embargo, no resistió cuando lo metieron en un coche y lo llevaron allí. Fueron recibidos por un doctor de mediana edad con una bata blanca, quien condujo a Steve con confianza por los pasillos del hospital, examinando algo mientras caminaba y gesticulando vigorosamente. Steve intentó, pero no pudo captar el hilo de su narrativa. La cara congelada de Meg seguía frente a los ojos de Steve como una máscara. Su hija nació prematuramente, por lo que puede haber problemas ahora, necesita cuidados especiales, continuó el doctor hablando, conduciendo a Steve con confianza. Steve se frotó la cara con las palmas, tratando de borrar la fatiga y el shock, pero sin éxito. ¿La hija de quién?, preguntó, todavía sin entender nada. La hija de tu hermana, respondió el doctor con calma. Estaba embarazada de 8 meses, en su semana obstétrica 34. ¿Sabías eso, verdad? Steve asintió con vacilación y luego negó con la cabeza. Yo la vi este verano, ella no me dijo nada. Steve recordó la cara confusa de su hermana cuando se despidieron. Tal vez eso era lo que quería decir, y luego la invitó a Navidad, pero ella dijo que ya había quedado con sus amigos y mencionó algo sobre su diploma. Aparentemente, estaba mintiendo y ocultando su embarazo. ¿Pero por qué? Nunca la condenaría, al contrario, la apoyaría. Como a través de algodón absorbente, llegó el razonamiento del doctor, el niño se salvó. Es un verdadero milagro debido a la situación. Pero te das cuenta de que cuanto menor es la edad del niño en el útero, mayor es el riesgo de patologías graves. Depende en gran medida de la salud de la madre. Este bebé es débil, hay un riesgo aumentado de apnea, por lo que la mantendremos en el hospital por ahora, pero si no hay complicaciones, puedes llevarla a casa. Hogar, repitió Steve incrédulo. Sí, contigo, asintió el doctor revisando algo en sus documentos. Tú, como tío y único pariente, debes cuidar al bebé. Tu nombre está en los papeles de tu hermana. Steve parpadeó, frunciendo el ceño. ¿Se había convertido en tío y ahora debía cuidar al bebé? ¿Pero cómo? Ni siquiera sabía qué eran los pañales. De hecho, nunca había pensado en tener hijos. Rina dijo de inmediato que incluso después del matrimonio no dejaría de tomar anticonceptivos. La chica trabajaba como modelo, soñaba con convertirse en actriz y ciertamente no planeaba dar a luz. Y los hijos de otras personas la molestaban, no le causaban ninguna emoción ni instinto maternal. Steve lo trató con normalidad, ya que él mismo no estaba interesado en los niños. Era un hombre de negocios absorbido por el frenético ritmo de la megalópolis y estaba seguro de que todo llegaría con el tiempo. Que un día tendría un heredero era obvio para él, pero que sucediera tan repentinamente, ciertamente no lo esperaba. Mientras tanto, el doctor, sin darse cuenta de la conmoción en la mente de Steve, ya había abierto la puerta de una de las salas. El bebé dormía pacíficamente, era bastante pequeña, parecía que podía caber en la palma de Steve. Se limpió el sudor de la frente mirando al bebé. Maldita sea, juró en voz alta,
provocando una mirada de desagrado del doctor. Lo siento, es que esto es tan inesperado. Puedes dejar al bebé, dijo el doctor inmediatamente. Déjala aquí, luego será enviada a un orfanato. Ya hemos notificado a las autoridades de bienestar infantil, esas son las reglas. Steve tragó el nudo en su garganta. ¿Dejar a la hija de su hermana aquí, la única cosa que quedaba de ella? No se atrevió ni siquiera a pensar en tal cosa. No, por supuesto que no. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Contratar a una niñera, ¿verdad? No es un problema, pagaré cualquier cantidad, dijo Steve, aliviado de que empezaba a sentir que todo estaba bajo control. De nuevo, está bien, puedo manejarlo, es solo un niño. El doctor asintió apoyando su idea. Sí, es una buena idea, pero sugiero que contrates a una niñera experimentada, preferiblemente con antecedentes médicos. ¿Y su padre?, preguntó Steve. Eso no lo sé, dijo el doctor negando con la cabeza. No demores en visitar a las autoridades de bienestar infantil, por ahora ella permanecerá bajo nuestra supervisión. Steve asintió y miró al niño una vez más. La niña estaba tranquila, no se movía en absoluto, Steve incluso se asustó. ¿Estaba respirando? Pero de repente, la niña abrió la boca para bostezar y el hombre se calmó. Así comenzó el torbellino de eventos en la vida de Steve. Organizar el funeral y registrar la custodia del niño se aceleraron gracias a las conexiones del hombre. Mientras tanto, un importante acuerdo con un socio extranjero estaba en peligro de fracasar. Al final de sus vacaciones forzadas, Steve estaba al borde de un colapso nervioso. Cuando llegó al hospital de maternidad para recoger a su sobrina, se dio cuenta demasiado tarde de que no había encontrado una niñera. No tuvo tiempo de organizar un casting. Steve marcó el número de la secretaria, deseando confiarle la búsqueda de un candidato, pero la línea estaba constantemente ocupada. Cuando llegó a la sala correcta, el hombre se quedó congelado en la puerta. Una joven enfermera estaba arrullando a su sobrina, murmurando algún tipo de rima o canción infantil mientras manejaba al niño con destreza. Sus movimientos eran precisos y confiados. 1, 2, 3, y el bebé ya estaba envuelto firmemente en un pañal. No necesitaba la mente de Sherlock para darse cuenta de que esta chica tenía antecedentes médicos y podría ser una excelente niñera para su sobrina. Steve confiaba en sí mismo y ahora tenía la misma sensación que tenía cuando sentía que una buena idea le estaba esperando. El hombre guardó su teléfono en el bolsillo y entró resueltamente en la habitación. ¿Quieres cambiar de trabajo?, preguntó Steve en lugar de saludar. La enfermera se estremeció de miedo, sosteniendo al bebé cerca y volviéndose hacia el invitado. Tenía el cabello rubio claro, ojos azules, rasgos faciales delgados y una barbilla afilada. Era hermosa. ¿Qué?, preguntó mirando a Steve como si fuera un paciente en una institución mental en lugar de alguien con un traje caro. Steve decidió comenzar de nuevo. Los últimos días lo habían puesto nervioso y le habían robado sus habilidades de comunicación. Lo siento, no quise asustarte. Me llamo Steve Barrow y soy el tío de este bebé. Los ojos de la enfermera se abrieron más, aleteando con pestañas curvadas sin tocar por el rímel. Y luego, esos ojos se llenaron de lástima. Oh, así que estás aquí por Zoe, ¿verdad?, preguntó la enfermera. Zoe, se maravilló Steve. La enfermera desvió la mirada, sonrojándose profundamente. Bueno, tenía que nombrarla de alguna manera, pero por supuesto, puedes darle otro nombre. Él no había pensado en eso. Escucha, ¿cuál es tu nombre?, preguntó. Fight, dijo la enfermera, acunando al bebé para que volviera a dormir en sus brazos. Faith Hagen. Fight, un placer conocerte. La cosa es que tengo que irme a mi ciudad y el bebé necesita cuidado, del cual no sé nada. No tengo tiempo para encontrar una niñera y parece que cumples con tus deberes de manera muy concienzuda. Y a Zoe parece gustarle mucho tu cuidado. Juro que ni siquiera puedo sostenerla en mis brazos, la aplastaré.
La enfermera apenas sonrió, pero luego se recompuso. ¿Qué estás insinuando? Esteve suspiró profundamente. Te estoy ofreciendo un trabajo y buen dinero, Fait. Mucho dinero que no ganarás aquí. Solo ven conmigo a mi ciudad y cuida de Zoe. Tengo una casa grande y tendrás una habitación privada. Steve sentía que la necesitaba, con sus ojos azules y su trenza rubia. Sentía en su corazón que podía confiarle a su pequeña sobrina. Para su sorpresa, la chica no dijo un no rotundo a una oferta tan extraña. Pensó que tendría que insistir, pero ella apretó los labios y preguntó cautelosamente, ¿cuánto vas a pagarle a la niñera? Nombra cualquier cifra, prometió Steve. Dame una cifra, la discutiremos y llegaremos a un acuerdo. También puedo negociar con el jefe de doctores para que te dejen ir. Steve no mentía, iba a pagar cualquier cantidad solo para quitarse algo de la responsabilidad. Del bebé de encima. He oído hablar de ti, dijo Fait, mirando con cariño al bebé dormido. Luego, volvió su mirada a Steve. Necesito dinero, confesó, mirándolo con determinación. Y yo necesito tu ayuda actualmente, respondió el empresario sonriendo ampliamente y extendiendo su palma hacia ella de manera profesional. Así que nos necesitamos mutuamente, ¿trato? Fait entregó cuidadosamente al bebé y puso su pequeña palma en la mano de Steve, diciendo trato. El hombre la apretó ligeramente, completando una transacción exitosa. El sentido de los negocios nunca engañó a Steve y estaba seguro de que al confiar en su intuición ahora, no había cometido un error. Pero el hombre no podía siquiera adivinar qué cambios traerían el toque de sus manos. Cuando el conductor del taxi detuvo el Lexus blanco frente a la mansión de 2 pisos, Steve frunció el ceño. Una luz tenue estaba encendida en cada una de las ventanas panorámicas del primer piso. Fait estaba sentada en el asiento trasero con el bebé. Estaba pálida después del vuelo, aunque el viaje en sí no duró mucho. Fue el primer vuelo de su vida y, además, estaba terriblemente preocupada por cómo lo toleraría el bebé. Afortunadamente, todo salió bien. Zoe durmió todo el camino, sin interesarse particularmente por las nubes o la turbulencia. Steve también estaba cansado y ahora solo soñaba con una cosa, beber un vaso de whisky y desplomarse en la cama. Sin embargo, la casa lo recibió no con el acogedor silencio, sino con los sonidos de la música. ¿Estás teniendo una fiesta?, preguntó Fait al hombre mientras entraban en el espacioso vestíbulo. Debe ser, dijo Steve con incertidumbre. Había 2 docenas de personas alrededor, modelos, actores, blogues. El aire estaba lleno de los aromas de perfumes caros en una extraña combinación con los olores de platos exóticos que la anfitriona ofrecía a los invitados. Aunque Steve frecuentaba esa sociedad, nunca había sido parte integral de ella. Aprendió a sonreírles y a decir las palabras adecuadas a las personas adecuadas, pero le gustaba mucho más trabajar en su garaje. Mirando la ropa de diseñador de los invitados, el brillo de sus diamantes y sus sonrisas falsas, a menudo comparaba ese brillo ostentoso con una capa de dorado o pintura cara aplicada a la superficie de un coche para ocultar la corrosión. Y ahora Steve, cansado del vuelo y de los últimos días, no entendía qué estaba pasando en su casa, especialmente en un momento tan difícil para él. Afortunadamente, la respuesta le encontró a él. Rena, al notar al novio, emergió de la multitud, delgada y graciosa con una copa de vino en la mano. El anillo de compromiso masivo era visible para todos, ella misma lo había elegido, sin confiarle tal tarea a Steve. Al notar la sonrisa de la novia, Steve frunció el ceño mentalmente. Desde que recibió el anillo de compromiso deseado, alegrándose como Goyumi casi llamando a la joya mi tesoro, comenzó a demostrar a otros su posición. La modelo trató de mostrarse como la dueña de la casa, y este anillo era evidentemente otro acto de mostrar su sentido de propiedad. Steve, exclamó, envolviendo sus brazos alrededor del cuello del novio para no derramar el prosecco. Oh, te extrañé tanto, cariño.
Y no pudiste lidiar con el aburrimiento sola, dijo Steve celosamente, y invitaste a las personas más cercanas para apoyarte, ¿verdad? No es que estuviera en contra de tales fiestas, pero ahora era un momento tan malo. No entendía cómo Rina no había pensado en ello. Él no había vuelto de Bali, sino de un funeral, y mañana sería lunes con una reunión con la delegación alemana. Rina le dio un beso juguetón en la mejilla, pero luego su mirada se detuvo en Fait y Zoe. La pequeña bebé ya estaba despierta y lista para llorar, su cara gradualmente se arrugó y enrojeció. ¿Quién demonios es esta? La rubia entrecerró los ojos, mirando a los extraños y a las bolsas con cosas de bebé. Fait y Zoe vivirán con nosotros, dijo el hombre, tratando de recordar por qué no había informado a su prometida antes. Sin embargo, él mismo había conocido a Zoe solo 2 días antes. La boca de Rina, con lápiz labial escarlata, se quedó abierta. Miró a Steve esperando que él riera y dijera que estaba bromeando. Sin embargo, Steve ya se había vuelto de su novia al escuchar que el niño comenzaba a gemir. Te llevaré a tu habitación. Solo traerán los muebles para niños mañana. Mi secretaria se encargó de todo, le dijo a Fait. Ella asintió y lo siguió. Pero el hombre no había dado un paso cuando Rina se aferró a él. ¿Estás bromeando? Te fuiste a otra ciudad y volviste con una chica y un bebé, ¿y crees que puedes irte sin explicarme todo? Las palabras eran rudas, pero Steve se dio cuenta de que la situación estaba fuera de lo normal. Debería haber hablado con su prometida antes. Le tomó la mano y tocó sus dedos con sus labios. Volveré en un par de minutos y hablaremos, de acuerdo, dijo, y sin esperar su respuesta, le hizo un gesto a Fait. Steve le dio a Fait una habitación en el segundo piso con un baño privado y un balcón. El hombre inicialmente ofreció poner al bebé en otra habitación, pero Fait se negó, explicando que el infante debía ser vigilado por la noche. Puedes caminar libremente por la casa y usar todas las cosas, no seas tímida, informó a la niñera. La comida en el refrigerador es toda tuya. Rara vez cocinamos, pero te pediré el desayuno si quieres cenar. No tengo hambre. Comí en el avión. La chica se despidió, comenzando a desvestir a la llorosa Zoe. El hombre miró los movimientos seguros de la mujer mientras cambiaba el pañal de la niña y una vez más se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Obviamente, Dios mismo le había enviado a esta enfermera. En el avión, tuvieron tiempo para discutir su cooperación. Le gustaba aún más la chica, era tranquila, educada e ingeniosa. Fait mencionó que necesitaba dinero para ayudar a su familia, pero no dio más detalles y Steve no insistió. Dejando a Fait para cuidar al bebé y descansar, Steve bajó a la fiesta que continuaba. Ignorando los saludos de los invitados ebrios, se acercó al bar y se sirvió una bebida. Rena, ya con un vaso en la mano, se unió a él inmediatamente, mirándolo con enojo. Sentándose en un sillón, alejado del epicentro de la diversión, Steve explicó la situación a su prometida. Sin embargo, Rena, que ya estaba bastante borracha, no quedó satisfecha con esta explicación. «Esto no es normal», exclamó. «Estoy en contra». En la cocina, algo se rompió con un estruendo. Steve cerró los ojos brevemente, respirando hondo. «Quiero que tus invitados se vayan, Rena». «Necesito descansar», dijo firmemente, sin querer discutir. «Quiero que tus invitados se vayan también», dijo ella enojada, asintiendo hacia el segundo piso, como si Fait estuviera parada en las escaleras. «La niñera y el bebé vivirán aquí», repitió Steve. «Pero ni siquiera me consultaste», se quejó Rena. «La casa es grande, si quieres, ni siquiera tendrás que verlos», trató de calmarla Steve. «Llévalos a un hotel», exigió Rena. «¿Quieres que un bebé viva en un hotel? ¿En serio?». Steve estaba incrédulo. «Entonces un apartamento diferente, construye algo en el patio trasero, no me importa qué». «No quiero compartir esta casa con otra mujer», dijo Rena. «Y de todos modos, un bebé es el país fuera de los orfanatos». Solía comenzar mi día con yoga,
masajes, ambiciones y espresso, no con llantos de bebé, Steve. La música, las risas de otras personas y una mezcla de perfumes hicieron que el hombre de negocios se enojara. La histeria de Rena empezaba a ser molesta. ¿No debería ella estar apoyándolo? Actuaba como si él hubiera traído una amante y su bebé a la casa, pero él había traído a la niñera y al hijo de su hermana. La hermana había muerto y Rena ni siquiera preguntó cómo se sentía él después de perder a su último pariente. «Es mi hija, Rena», dijo Stead con decisión, apretando el vaso. «Es mía a partir de ahora». El rostro de Rena se puso pálido y comprimió los labios, lanzando miradas furiosas en dirección a su prometido. «Steve, este no es tu hijo. Tu hermana dio a luz y ni siquiera sabemos quién es el padre. ¿Cómo sabemos qué tipo de herencia tiene el bebé? Tal vez se convierta en asesina, alcohólica o drogadicta, quién sabe». «Rena, no exageres», dijo el hombre bruscamente. Sin embargo, la joven, enojada, no lo escuchó y continuó expresando su opinión. «No debes asumir la responsabilidad por los pecados de los demás y no puedes obligarme a aceptar esto», gritó. «Y hacer pipí encima de ella misma, pobre cosita». De repente, Steve miró a su prometida de una manera nueva. No se había dado cuenta de que ella detestaba tanto a los niños. Pensaba que la chica solo se preocupaba por su figura y su carrera como modelo, pero sus palabras dirigidas al bebé estaban llenas de tanto veneno que era impensable. «No te estoy obligando, te estoy pidiendo», dijo Steve, apenas manteniendo el control y tomando un buen trago de whisky. «Supéralo. No te estoy pidiendo que cuides del bebé, solo acepta que ahora tengo a Zoe». Rena se tensó, apretando los puños y inclinándose hacia adelante. «No, Steve», siseó como una serpiente, excepto que los rizos blancos en su cabeza no se movieron. «Elige, o yo o este pequeño monstruo». Al escuchar tal ultimátum, Steve de repente se enfureció como si un fusible se hubiera fundido. Arrojó el vaso contra la pared, rompiéndolo en muchos pedazos. Rena jadeó al cubrirse la boca con la mano, sus ojos se agrandaron expresando horror, como si el vaso no se hubiera estrellado contra la pared, sino contra su preciosa cabeza de rizos platinos. «Entonces, sal de aquí», rugió el hombre. Steve la miró cansado y de repente recordó cómo, durante su reciente pelea, Rena había fingido ser una heroína trágica y, entrelazando sus manos con gracia, le habló en un tono tembloroso y patético. Seguía mirando al espejo opuesto, como si se preguntara cómo se veía en ese momento. En ese momento, no entendía por qué diablos hacía eso, ahora se daba cuenta de que la actriz fracasada estaba representando sus sentimientos hacia él como si estuviera en el escenario. «¿Qué has dicho?», preguntó Rena, con la voz temblorosa y las lágrimas congeladas en sus ojos. «Lárgate», Rena, dijo Steve frotándose la frente, tratando de calmar su migraña. «Y lleva este circo contigo antes de que destruyan mi casa. Tengo que levantarme temprano mañana». Se levantó y, sin más discusiones inútiles, se dirigió a su dormitorio. Se tumbó sin desvestirse en la codiciada cama y casi al instante cayó en un profundo sueño sin sueños. Steve se dio cuenta de que había dormido demasiado antes de abrir siquiera los ojos, lo sintió con su sexto sentido, probablemente. Su cabeza aún dolía y la fatiga tensaba su cuerpo, pero se levantó de la cama con un movimiento repentino. Al mirar su reloj, suspiró, descansando los codos sobre las rodillas y rascándose el cabello con los dedos. Siempre se ceñía a un horario, nunca llegaba tarde y ahora, ¿qué? El hombre salió al pasillo y escuchó a un niño llorar. Sin querer, sonrió. El doctor había dicho que la niña estaba enferma, pero sus pulmones estaban sanos. El sonido no duró mucho, sin embargo. Aunque el hombre no tenía tiempo que perder, no pudo contener su curiosidad. Bajó al primer piso, de donde venían los sonidos. La niñera estaba en la cocina, aún había rastros de la diversión de los demás, pero el espacio estaba lleno con el aroma apetitoso de panqueques frescos. Una pequeña pila de ellos estaba sobre la mesa.
El estómago de Steve incluso se revolvió con el deseo de un desayuno. Faith estaba frente a la ancha ventana mirando los copos de nieve. Zoe, en un traje limpio, estaba en sus brazos y bebía fórmula infantil de un biberón. «¿Ves qué bonito está afuera?», dijo Faith al niño, admirando el paisaje nevado. «Si comes y duermes bien, saldremos contigo a menudo». El hombre se apoyó en el marco de la puerta, observando a Faith. Ella charlaba como si el bebé pudiera entenderla. En el avión, después de su comentario, ella lo había mirado dignamente e informado que comunicarse con los niños era importante. «¿Te has acostumbrado a la casa?», preguntó Steve, sonriendo y llamando su atención, y fue a la máquina de café para servirse una taza. La niñera se volvió y asintió. El hombre apreció que ella fuera directa y usara lo que se le ofrecía. A pesar de su apariencia modesta, solo no podía entender esta máquina, murmuró la chica resentida, mirando la máquina de café. Steve se rió y se ofreció a mostrarle cómo usarla. Después de explicarlo todo, notó que el tiempo estaba desapareciendo rápidamente. ¿Acaso se permitió perder el tiempo así antes? No. Pero la sensación desconocida de comodidad doméstica que evocaba la joven hizo que quisiera quedarse más tiempo. Quizás era porque ella era de su ciudad natal o tal vez porque tenía a su sobrina en brazos. Después de disfrutar un par de panqueques deliciosamente exquisitos, el hombre respondió a las preguntas domésticas de la niñera y, después de ducharse, se apresuró a su reunión. Milagrosamente llegó a tiempo, o tal vez sus socios llegaron tarde. La reunión fue bien y el ánimo de Steve mejoró. Él incluso pensó en llamar a Rina para disculparse por su comportamiento, pero cambió de opinión. La rutina de los días laborales arrastraba a Steve de nuevo y no había visto a la niñera ni a la niña en toda la semana, solo preguntando por teléfono si estaban bien. La voz de Faith siempre era alegre, parecía que estaba disfrutando de la vida con la niña, aunque Steve no entendía qué tenía de bueno. El viernes llegó a casa bien pasada la medianoche y oyó a Zoe llorar en el dormitorio. Al pasar por allí, no se atrevió a golpear para no avergonzar a la niñera, pero escuchó de repente que Faith cantaba, su voz era suave, calmante y sincera. Rina regresó durante el fin de semana y acarició a su prometido, rodeando su cuello con los brazos y cubriendo su cara de besos. Comenzaron a vivir juntos de nuevo, pero no fue fácil. Rina utilizaba cualquier excusa para irritar a Faith o herirla con palabras punzantes. «Tienes una mirada tan interesante, Faith», dijo Rina, lanzando una mirada de desprecio hacia la niñera que estaba vestida con jeans cómodos y una camiseta gris. «¿Hubo una venta en la tienda de segunda mano?» «No, estoy usando algo de tu armario», respondió Faith con una sonrisa, contrarrestando el ataque con facilidad. Parecía que la chica no se veía afectada por las bromas de la prometida de su empleador. Ella respondía con la misma agudeza o ignoraba a Rina, comportándose de manera decente y sin cruzarse con ella. Rina a menudo arrugaba su bonita nariz y la niñera y la bebé aparecían en la sala de estar. «Aquí huele mal», comentó, alejándose de su smartphone. «¿Eres la niñera? ¿Acaso estás vigilando a la bebé? Tal vez necesite un cambio de pañal, ¿quieres verificar su limpieza?» Faith sonrió educadamente, bromeando y ofreciendo a la bien arreglada rubia sostener a la bebé babosa. Por supuesto, tal perspectiva hizo que la mujer se alejara rápidamente de Faith y de Zoe. Rina siempre se tapaba los oídos de manera demostrativa si la bebé se quejaba o incluso gimoteaba, y se quejaba de dolores de cabeza por el ruido. Sin embargo, Faith estaba segura de que la verdadera causa de sus migrañas eran las fiestas ruidosas y el número de cócteles que ella bebía, no la bebé. Pero lo que molestaba mucho más a Rina era que Steve, por otro lado, se sentía cómodo en presencia de la niñera y la bebé. Si al principio no se acercaba a Zoe, luego, a medida que pasaba el tiempo, le prestaba más y más atención a la niña pequeña. Empezó a ver los rasgos de su hermana en la cara de Zoe. El cabello oscuro que finalmente apareció en la parte superior de su cabeza era el mismo que el de Meg. La confusión en el alma de Steve fue reemplazada por una cálida y humilde resignación.
Una vez, cuando Zoe tenía 3 meses, ella recibió a su tío con una sonrisa, agarrando su dedo índice con su pequeño puño. En ese momento, Steve se derritió completamente bajo la mirada de la niña. Llegó al punto de que el hombre, al regresar del trabajo, comenzó a visitar primero a la bebé. Esto enfurecía a Rina. Pasas demasiado tiempo con esta niña, se quejaba descontenta, expresando sus celos. Vamos, Rina, no estás celosa de la niña, ¿verdad?, dijo el hombre, restándole importancia. Ella es mi sobrina, eso es cierto. Tú solo eres su cuidadora, se rió descontenta Rina. Espero que no estés planeando adoptarla. Steve prefirió no responder a preguntas tan tontas. Naturalmente, el hombre también se hizo cercano a Faith. Al principio, solo discutían sobre Zoe, pero luego comenzaron a hablar de todo. La joven niñera resultó ser interesante y bien leída. Si Steve tenía la oportunidad, se sentaban durante horas en la sala de estar discutiendo libros, las últimas noticias, escuchando música o hablando sobre temas filosóficos, como cuánto dinero necesita una persona para ser feliz, qué debería dejar una persona en este mundo, si hay almas gemelas y la eterna pregunta de si hay un significado en la vida. Solían discutir estos temas con entusiasmo. Steve incluso pensó en llamar a Rina para disculparse por su comportamiento, pero cambió de opinión. La rutina de los días laborales lo arrastró de nuevo, y no había visto a la niñera ni al niño durante toda la semana, solo preguntando por teléfono si estaban bien. La voz de Faith siempre era alegre, parecía que estaba disfrutando la vida con el niño, aunque Steve no entendía qué tenía de bueno. El viernes llegó a casa mucho después de medianoche y escuchó a Zoe llorar en el dormitorio. Al pasar, no se atrevió a golpear para no avergonzar a la niñera, pero escuchó de repente a Faith cantar. Su voz era suave, reconfortante y sincera. Rina regresó durante el fin de semana. Ella acarició a su prometido, lo rodeó con los brazos y le cubrió la cara de besos. Comenzaron a vivir juntos nuevamente, pero no fue fácil. Rina usaba cualquier excusa para fastidiar a Faith o herirla con palabras agudas. «Tienes una mirada tan interesante, Faith», dijo Rina, lanzándole una mirada despectiva a la niñera, que estaba vestida con jeans cómodos y una camiseta gris. ¿Hubo una venta en la tienda de segunda mano? No, estoy usando algo de tu armario, sonrió Faith, devolviendo el golpe de manera ligera. Parecía que la chica no se afectaba por las travesuras de la prometida de su empleador, respondiendo con la misma agudeza o ignorando a Rina, comportándose con dignidad y sin cruzar caminos con ella. Rina a menudo fruncía su bonito nariz y la niñera y el bebé aparecían en la sala. Aquí huele fuerte, comentaba, tomando un descanso de su smartphone. ¿Eres la niñera? ¿Ni siquiera estás vigilando al bebé? Tal vez necesite un cambio de pañal, ¿quieres revisar su limpieza? Faith sonreía educadamente y de manera bromista ofrecía a la rubia bien arreglada que sostuviera al bebé baboso. Por supuesto, tal perspectiva hizo que la mujer se alejara rápidamente de Faith y de Zoe. Rina siempre demostraba que le molestaba el ruido que el bebé hacía, quejándose de dolores de cabeza por el ruido. Sin embargo, Faith estaba segura de que la principal causa de sus migrañas eran las fiestas ruidosas y la cantidad de cócteles que bebía, no el bebé. Pero lo que molestaba mucho más a Rina era que Steve, por otro lado, se sentía cómodo en la presencia de la niñera y el bebé. Aunque al principio no se acercaba a Zoe, luego empezó a prestarle más y más atención a la pequeña. Comenzó a ver en el rostro de Zoe los rasgos de su hermana, el cabello oscuro que finalmente apareció en la parte superior de su cabeza era el mismo que el de Meg. La confusión en el alma de Steve fue reemplazada por una cálida y humilde resignación. Una vez, cuando Zoe tenía 3 meses, conoció a su tío con una sonrisa, atrapando su dedo índice con su pequeño puño, y en ese momento Steve se derritió completamente bajo la mirada de la niña. Llegó al punto en que el hombre, al regresar del trabajo, comenzó a visitar primero al bebé. Esto enfureció a Rina, que decía, «Pasas demasiado tiempo con este niño». «Vamos,
Rina, está celosa del niño, dijo el hombre, alejándola. Ella es mi sobrina, es cierto. Tú solo eres su cuidadora, se rió Rina con descontento. Espero que no estés planeando adoptarla. Esteve prefirió no responder a tales preguntas tontas. Naturalmente, el hombre se volvió cercano a Faith también. Al principio solo discutían sobre Zoe, pero luego comenzaron a hablar sobre todo. La joven niñera resultó ser interesante y bien leída. Si Steve tenía la oportunidad, se quedaban durante horas en la sala, discutiendo sobre libros y noticias recientes, escuchando música o discutiendo temas filosóficos como cuánto dinero necesita una persona para ser feliz, qué debería dejar una persona en este mundo, si hay almas gemelas, y la eterna pregunta sobre si hay un significado en la vida. Normalmente discutían estos temas con entusiasmo mientras cenaban, que el hombre pedía a un restaurante o que Faith cocinaba con sus propias manos si tenía tiempo. Faith no sabía nada de coches y Steve no entendía las sutilezas de la medicina, pero ambos amaban las películas antiguas y la historia mundial. Discutían apasionadamente sobre diversos temas. Faith siempre decía lo que pensaba, sin ceder a Steve, a pesar de que él era su jefe y él apreciaba eso. Steve no podía siquiera imaginar cuánto anhelaba esas conversaciones. Todas sus pláticas giraban en torno a los negocios y Rina solo hablaba de sí misma. Por eso encontró un desahogo en Faith, la misma alma gemela de la que estaban hablando. Rina no quería quedarse en casa ni quería hablar sobre el significado de la vida. No quería panqueques para el desayuno porque no comía gluten. Quería un batido de vegetales verdes y asistir a una semana de la moda en Nueva York. Esteve intentó complacer a su prometida, pero ella se ponía más irritable cada día. Más tarde, la situación tomó un giro más abrupto. Cuando Zoe tenía 6 meses, Rina comenzó a quejarse con Steve de que la niñera había tomado sus cosas. Ella definitivamente probó mis vestidos. Esta ropa ya no cuelga como antes, está toda arrugada, y mi crema para los ojos, ¿sabes cuánto cuesta? Casi una fortuna. No creo que Faith necesite tu crema, dijo Steve pensativo, recordando los hermosos ojos de Faith, como lagos claros. Y esos perfumes, dijo Rina. Realmente no sabemos qué hace en casa en nuestra ausencia. Esteve solo sacudió la cabeza, pero Rina no se daba por vencida, acusando a Faith de más y más pecados, por ejemplo, de la desaparición de joyas. No puedo encontrar mi pulsera de Cartier que me diste. La he buscado por todas partes, pero ha desaparecido. Tal vez la dejaste en tu apartamento, asumió el hombre, todavía reacio a creer lo peor. O se cayó en algún lugar. Claro, dijo Rina, frunciendo el ceño y cruzando los brazos sobre su pecho. Creo que se cayó en el bolsillo de tu preciosa niñera. Probablemente ya la vendió en la casa de empeño por nada. Por supuesto, Steve no creyó en ello, considerándolo una coincidencia. Pero había un gusanillo de duda en su alma. La historia de Rina era demasiado segura, y Faith, recordó, necesitaba dinero. Faith no podría haberlo tomado, insistió Steve. Pero no hay nadie más, ¿crees que hay un fantasma en la casa? Buena idea, contrata cazafantasmas, sugirió Steve a su prometida, ya cansado de esta conversación. Sin embargo, más tarde, pequeñas cantidades de dinero comenzaron a desaparecer de los bolsillos del abrigo del hombre, su billetera y la mesa de noche, aunque rara vez usaba efectivo, lo que facilitó notar cuando faltaba. Sí, te dije que no habría fin de esto, reprendió Rina a su prometido. Todo es tu amabilidad, Steve. Has acogido a una verdadera serpiente en tu pecho. Contratas a los pobres y débiles para trabajar, y luego te roban. Steve encontró cada vez más difícil ignorar las palabras de la novia. Miró de cerca a Faith pero no vio nada en su sonrisa amable y maravillosa que Rina veía. La chica era dulce y sincera, y probablemente no conocía el valor de la pulsera de Cartier. Pero ella dijo que necesitaba el dinero, ¿no? Una mañana de domingo, cuando Steve se permitió dormir un poco más, fue despertado por los gritos de una mujer. Saltó de la cama,
solo con sus pantalones de pijama, pensando en su sueño que algo podría haberle pasado a Zoe. Fait y Rina estaban de pie enfrentadas. La niñera estaba pálida y Rina estaba morada de rabia. Steve exclamó con voz triunfante, levantando la mano y revelando el brillante adorno. Encontré mi pulsera, ¿sabes dónde? En la bolsa de cosas del bebé, respondió. Ella lo escondió allí y probablemente iba a venderlo. No tomé nada, es la primera vez que lo veo, gritó Fait, su voz temblando de resentimiento. Steve aún no se había sacudido del sueño y miraba a las mujeres con el ceño fruncido. Debe ser un accidente, dijo él. Oh, por favor, no puedes accidentalmente poner algo de otra persona en tu bolso, insistió Rena. Tal vez lo confundió con un juguete para niños y lo tomó junto con las otras cosas, sugirió Steve, encogiéndose de hombros. No tomé nada, dijo Fait, apretando los puños y poniéndose pálida. ¿Por qué haría eso? Steve, di algo, exigió Rena, dando un golpe con el pie. Pero el hombre no sabía de qué lado ponerse. De repente, le vino a la mente el pensamiento sobre el dinero desaparecido y miró a la niñera congelada. Dijo con cautela, Fait, si necesitas dinero urgentemente. La chica se estremeció y sus ojos se abrieron de sorpresa. Steve vaciló. Una llamada telefónica lo distrajo de la conversación sin darle la oportunidad de explicarse. Después de hablar con su colega, se sentó con un suspiro. Tendría que resolver este problema. La boda de Rena y Steve estaba a solo 3 meses de distancia y estaba claro que Rena no se llevaría bien con Fait. Tal vez debería alquilar un apartamento para la niñera y el bebé, pero no quería que Zoe se fuera. Y para ser honesto, tampoco quería que Fait se fuera. Steve temía admitir cuánto espacio en su alma había ocupado esa chica, sin que él se diera cuenta. Steve comenzó a revisar su teléfono, yendo al perfil de su prometida. Miró sus fotos compartidas, dándose cuenta de que ninguna mostraba su sonrisa genuina. Rena siempre lo arrastraba a eventos llamativos como un mono entrenado, pensó Steve, frunciendo el ceño. La noche anterior, su prometida había salido con sus amigas y en una de las fotos ella estaba con un cóctel en la mano. De repente, Steve vio la maldita pulsera en su muñeca. Rena llamó a su prometida. Cuando ella entró al dormitorio, le preguntó, ¿cuándo notaste que faltaba la pulsera? Rena estaba usando el mismo vestido que en la foto y olía a humo de tabaco y alcohol. Probablemente acababa de llegar y se había sobrado. Decidió hacer otra escena, tal vez una semana atrás. Se encogió de hombros, con los delgados hombros cubiertos por algo brillante. Te das cuenta de que no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? Steve asintió, claro. Tendríamos que disculparnos. La disculpa no es suficiente para mí, dijo Rena, levantándose. No entiendes. Eres tú quien tiene que disculparse con Fait y asegurarte de que te perdone por esta broma. Con estas palabras, Steve le mostró la foto con la pulsera. Dime, ¿fuiste tú quien robó el dinero? ¿Pero por qué?, preguntó Rena, parpadeando sin comprender y luego se enfureció. Por supuesto, intentó mentir y decir que la foto era antigua y la pulsera era diferente, pero Steve desestimó las excusas inverosímiles. Como resultado, Rena cerró la puerta de un golpe y salió de la casa. Steve fue a la habitación de Fait y, para su sorpresa, vio que la niñera estaba empacando sus cosas en una maleta. Zoe estaba acostada en una alfombra infantil, pateando los juguetes que colgaban sobre ella. Fait, ¿a dónde vas?, preguntó Steve, sorprendido al verla doblar sus camisetas cuidadosamente. Ella se dio la vuelta por encima del hombro y continuó con su tarea, admitiendo honestamente, ya no puedo más. No te preocupes, trabajaré un par de días más hasta que encuentres un reemplazo, pero no más. Algo dentro de Steve se rompió y se agitó, algo que había estado dormido en su pecho. Sintió un impulso irresistible de ir hacia Fait, arrebatarle la maleta, esparcir sus cosas y dejarlas en la habitación, incluso en el suelo.
Pero se dio cuenta de que esta orgullosa chica, si era necesario, se iría descalza. Seguramente no tomaría cambio de su bolsillo. Ella escondió el brazalete allí y probablemente iba a venderlo. No tomé nada, es la primera vez que lo veo. Fait levantó la voz y su voz tembló con resentimiento. Steve aún no había logrado sacudirse el sueño y miraba a las mujeres con el ceño fruncido. Debe ser un accidente. Oh, vamos, no puedes accidentalmente meter algo que no es tuyo en tu bolso. Wiener insistió en que tal vez lo confundió con un juguete para niños y lo tomó con las otras cosas. Steve se encogió de hombros. No tomé nada, Fait apretó los puños, poniéndose pálida. ¿Por qué haría yo eso? Steve, di algo, demandó Rena, golpeando el pie en el suelo. Pero el hombre no sabía de qué lado ponerse. De repente, el pensamiento sobre el dinero desaparecido llegó a su mente somnolienta. Miró a la niñera congelada y dijo con cautela, Fait, si necesitas dinero urgentemente. La chica se echó hacia atrás y sus ojos se agrandaron con sorpresa. Steve vaciló. La llamada telefónica lo distrajo de esta conversación sin darle la oportunidad de explicarse. Después de hablar con su colega, se sentó con un suspiro. Tendrían que resolver este asunto. La boda de Rena y Steve era solo dentro de 3 meses y estaba claro que Rena no se llevaría bien con Fait. Tal vez debería alquilar un apartamento para la niñera y el bebé, pero no quería dejar ir a Zoe. Y, para ser sincero, tampoco quería dejar ir a Fait. Steve tenía miedo de admitir cuánto espacio en su alma había ocupado esta chica sin darse cuenta. Comenzó a desplazarse por su teléfono, yendo al perfil de su prometida. Miró sus fotos compartidas y se dio cuenta de que ninguna mostraba una sonrisa genuina en él. Rena siempre lo arrastraba a eventos llamativos como un mono entrenado. Steve frunció el ceño. La noche anterior, su prometida había salido con sus amigas y publicó algunas fotos. En una de ellas, estaba con un cóctel en la mano. De repente, Steve vio el maldito brazalete en su muñeca. Rena llamó a su prometida. Cuando ella entró en el dormitorio, le preguntó cuando notó que faltaba el brazalete. Rena llevaba el mismo vestido en la foto, olía a humo de cigarro y alcohol. Probablemente acababa de regresar y estaba despejada, decidiendo hacer otra escena, tal vez hace una semana. Se encogió de hombros, sus delgados hombros cubiertos de algo brillante. Te das cuenta de que no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? Steve asintió. Por supuesto. Tendremos que disculparnos. Su disculpa no es suficiente para mí. La chica se levantó. Rena, no entiendes. Eres tú quien debe disculparse con Fait y asegurarte de que te perdone por esta broma. Con estas palabras, Steve le mostró la foto con el brazalete. Dime, ¿fuiste tú quien robó el dinero? ¿Pero por qué, Rena? Rena parpadeó, sin comprender, y luego estalló en llamas. Por supuesto, intentó mentir y decir que la foto era vieja y que el brazalete era diferente. Pero Steve solo desechó las excusas implausibles. Como resultado, Rena dio un portazo y salió de la casa. Steve fue a la habitación de Fait y, para su asombro, vio que la niñera estaba empacando sus cosas en una maleta. Zoe estaba acostada en una alfombra para niños, pateando los juguetes colgantes. Fait, ¿dónde vas?, preguntó Steve, sorprendido al verla doblar sus camisetas cuidadosamente. Ella se dio la vuelta por encima del hombro y volvió a su tarea, admitiendo honestamente, no puedo soportarlo más. No te preocupes, trabajaré un par de días más hasta que encuentres un reemplazo, pero no más. Algo dentro de Steve se rompió y se agitó. Algo que había estado dormido en el pecho del hombre. Sintió un impulso irresistible de correr hacia Fait, arrancarle la maleta de las manos, esparcir sus cosas y dejarlas en esta habitación, incluso en el suelo, pero se dio cuenta de que esta chica orgullosa, si fuera necesario, iría descalza. No tomaría dinero de su bolsillo ni el perfume de otra persona.
Steve se sintió increíblemente avergonzado de haber osado dudar de ella, incluso por un momento. Fight, lo siento, dijo dando un paso hacia ella. No tomes decisiones apresuradas. Es mi culpa, es solo. Sus puños se apretaron y se soltaron por la impotencia que lo dominaba. Solo quería una cosa, abrazarla y nunca dejarla ir. La chica no se dio vuelta. Se congeló, sus hombros se estremecieron mientras tomaba una respiración profunda y convulsiva. Mi hermana pequeña está enferma, confesó finalmente. Tiene cáncer de sangre y vive literalmente en el hospital, confinada a las vías intravenosas. Es el mismo diagnóstico que tenía nuestro padre. Por eso probablemente fui a la escuela de medicina. Por eso necesitamos dinero para tratamiento, cirugía y rehabilitación, medicamentos. Son caros. Recaudamos dinero a través de un fondo benéfico, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Mamá no puede trabajar, siempre está con su hermana y papá se ha ido. La quimioterapia le ayudó al principio, pero luego su condición empeoró. Cuando la chica se dio vuelta, había lágrimas en sus ojos azules, haciéndolos parecer aún más como lagos helados. Su nombre es Daza, dijo Fight, con una ligera sonrisa en los labios mientras hablaba de su hermana. Tiene solo 5 años ahora. No fue al jardín de infantes, pero sueña con ir a la escuela. Y quiero que ese sueño se haga realidad. Tal vez, si realmente pudiera salvarla, robaría tu maldito brazalete, todo el dinero, pero no lo hice. ¿Por qué no me dijiste todo esto la primera vez?, susurró Steve. ¿Crees que no te habría ayudado? Ella sacudió la cabeza, secándose una lágrima. No es tu preocupación. Steve colocó suavemente sus palmas sobre los hombros de la chica, acercándola a él al principio. Ella se tensó en sus brazos, como si pensara en retroceder, sin embargo, la chica se rindió. Un sollozo escapó de su pecho mientras descansaba su barbilla en el pecho de Steve. Bueno, todo estará bien, intentó consolar a Fight, frotando suavemente su palma sobre su espalda. El hombre no sospechaba la fuerza que residía en esos frágiles hombros, ni el dolor que se ocultaba tras la sonrisa gentil que Fight había mencionado. Fight había dicho que amaba cuidar de su hermana menor, pero nunca había traicionado la tragedia de su familia con una palabra o una mirada. Zoe hizo un ruido, como si estuviera descontenta con algo. Al oír esto, la niñera se sonó la nariz, sonrojándose, y se alejó de Steve. El hombre se dio cuenta de que no quería dejarla ir. La chica levantó la cabeza y se limpió las lágrimas saladas de la cara sonriendo. No te vayas, ¿de acuerdo?, preguntó Steve desde el fondo de su corazón. Me sentiré mal sin ti. Los ojos de la chica se abrieron y su rostro se congeló en duda. Steve aclaró su garganta y corrigió. No puedo manejar a Zoe y ya está acostumbrada a ti. Tú también me domesticaste con tus panqueques de arándano, cara. Y somos responsables de aquellos a quienes domesticamos, recuerda. Se rió tratando de controlar la emoción infantil que no había sentido en tanto tiempo. Decía la verdad, pero no toda la verdad. Steve ya no quería volver a la casa vacía. Le gustaba volver al lugar donde vivían Fight y Zoe. Por primera vez estaba apresurado por deshacerse de los asuntos y estar en la acogedora sala de estar, donde el bebé dormía y luego la niñera leía un libro. Era la primera vez que caminaba con ellos en el jardín trasero de su propia casa, donde solo había mirado a través de la ventana los árboles frutales. Con ellos ignoraba su horario, queriendo llenar cada línea del planificador diario con los nombres de esas dos personas que habían irrumpido en su vida tan repentinamente. Ahora le parecía que la sensible Fight, que lo miraba con su profunda mirada, estaba leyendo su alma, ella veía lo que él se atrevía a no decir. El hombre se adelantó, sin darse cuenta de lo que pretendía decir o incluso hacer. Steve estaba a punto de decir algo, pero entonces sonó el timbre de la puerta. Se dio cuenta de que la llamada lo había salvado de cometer un error. No podía hacerle esto a Rena o a Fight. Necesitaba ordenar sus pensamientos primero.
Fue a la puerta, aunque no esperaba visitas en una mañana de domingo. En el umbral estaba un hombre que no conocía. Steve no le gustó el aspecto del visitante de inmediato. Era un tipo resbaladizo, podía olerlos a kilómetros de distancia y no los contrataba. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Steve levantando las cejas. El extraño sonrió ampliamente. ¿Eres Steve Barrow?, esperó un asentimiento. Bueno, conoce a tus familiares. O estás borracho desde esta mañana o te has equivocado. Steve miró al hombre rubio con desdén. El extraño sonrió decepcionado, dejando caer los brazos. Está bien, ¿me dejas entrar a la casa primero o hablamos en la puerta? Steve no se movió de su lugar. Entonces el hombre sacó su carta ganadora. La cuestión es que tienes a mi hija, querido cuñado, dijo el hombre, mientras Steve apretaba el pomo de la puerta con fuerza. Esperaba haber escuchado mal. Mi hija está en el vientre de otra mujer. Me llevó un tiempo descubrirlo también. Cuando comencé a buscar a mi bebé, descubrí que la habías tomado. Tuve que hacer averiguaciones, pero aquí estoy. No me he presentado, dijo. Soy Harvey Harris y sí, lamento nuestra pérdida común. Meg era una chica hermosa, embelleció este mundo, pero Dios se lleva a los mejores para sí. Al decir esto, el hombre sacudió la cabeza con desánimo, aunque su tristeza parecía poco creíble. Era como Rina, solo que actuaba aún más descaradamente. Steve ignoró la mano extendida pero dejó pasar al extraño. Harvey miró alrededor, apreciando el espacio, silbando ocasionalmente y comentando sobre el interior. ¿Necesitas un hijo? Steve fue directo al grano. ¿Quieres ser un padre soltero? ¿Y tú? Harvey respondió con otra pregunta. ¿La necesitas? Steve no entendió a qué se refería el hombre. Mientras tanto, Harvey seguía paseando por la sala, tomando en sus manos las estatuillas arregladas por el decorador. Steve se dio cuenta de que, si no se controlaba, terminaría echando al hombre de su casa, pero su mente ya había calculado que la ley probablemente estaría del lado del padre, no del tío, en esa soleada mañana de domingo. Steve entendió claramente dos cosas: no quería dejar ir a Fight y tampoco iba a entregar a Zoe a nadie. Te ha llevado mucho tiempo venir por tu hija, dijo. ¿Por qué no llamaste antes de venir? Harvey cruzó los brazos sobre el pecho. Prefiero resolver problemas serios en persona, cara a cara. Eres un hombre de negocios, debes entender. Tienes mucho dinero, ¿no es así, Steve? Ya cansado de las vueltas alrededor del asunto, Steve interrumpió. ¿Qué quieres? El hombre finalmente dejó de jugar y dijo. Necesito un patrocinador. Dejó el candelabro a un lado y miró a Steve a los ojos. Verás, soy piloto de autos y tú eres el patrocinador perfecto para un joven talento como yo. Steve sacudió la cabeza. Harvey apretó los dientes y su rostro tomó una expresión feroz por un momento, pero rápidamente reprimió su arrogancia y sonrió. Todos tienen altibajos. Yo tenía un patrocinador, pero no nos llevábamos bien. Hubo un escándalo, solo un malentendido, pero dañó mucho mi reputación, explicó a regañadientes. Steve anotó mentalmente que debía investigar la historia. Entonces, y mi hermana, impulsó a su invitado en la dirección correcta de la conversación. Oh sí, Meg y yo teníamos una relación maravillosa. Llevábamos un año saliendo y estábamos planeando casarnos. Pero estuve fuera en una competencia. Esperaba firmar un contrato y luego habríamos contraído matrimonio. Pero el destino decidió de otra manera. Cuando regresé, me enteré de la tragedia que había sucedido. Ella habló de ti, por cierto. Pero luego sonó el timbre de la puerta. Steve, dándose cuenta de que la llamada lo había salvado de cometer un error, pensó que no podía hacerle esto a Rena o a Fight. Necesitaba aclararse primero. Se dirigió a la puerta, aunque no esperaba visitantes un domingo por la mañana. En el umbral estaba un hombre que no conocía. A Steve no le gustó su apariencia desde el principio, era del tipo resbaladizo.
Podía olfatearlos a kilómetros de distancia y no los contrataba. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Steve, levantando las cejas. El extraño sonrió ampliamente. «Eres Steve Barrow», dijo el extraño, haciendo un gesto con los brazos. «Bueno, conoce a tus familiares. O has estado bebiendo desde esta mañana, o te has equivocado», dijo Steve, mirando al hombre rubio con desconfianza. El extraño sonrió decepcionado, dejando caer los brazos. «Bueno, ¿me dejas entrar en la casa primero, o hablamos en la puerta?» Steve no se movió de su lugar. Entonces, el hombre sacó su carta de triunfo. «El hecho es que tienes a mi hija», dijo, «querido cuñado». Estas palabras hicieron que Steve apretara el pomo de la puerta con más fuerza. Esperaba haber escuchado mal. «Mi hija está en su vientre», dijo el hombre. «Me costó un tiempo darme cuenta también. Cuando comencé a buscar a mi bebé, descubrí que la habías tomado. Tuve que hacer investigaciones, pero aquí estoy». «No me presenté», dijo el hombre. «Harvey Harris, y sí, lamento nuestra pérdida mutua. Meg era una chica hermosa, embelleció este mundo, pero Dios se lleva a los mejores». Diciendo esto, el hombre sacudió la cabeza con tristeza. Solo que su miseria no se creía, era como Rina, solo que jugaba aún más sucio. Steve ignoró la mano extendida, pero dejó entrar al extraño en la casa. Harvey miró alrededor, observando el espacio, a veces silbando y comentando sobre el interior. «Necesitas un niño», dijo Steve, yendo directamente al grano. «¿Quieres convertirte en padre soltero?» «¿Y tú?», respondió Harvey con una pregunta. «¿La necesitas?». Steve no entendía a qué se refería este hombre. Mientras tanto, Harvey paseaba por la sala de estar, tomando en sus manos las estatuillas arregladas por el decorador. Steve se dio cuenta de que si seguía así, echaría al hombre de su casa. Pero su mente ya había calculado que la ley probablemente estaría del lado del padre, no de los tíos, en esta soleada mañana de domingo. Steve comprendió claramente dos cosas: no quería dejar ir a Faith y no iba a darle a Zoe a nadie tampoco. «Te tomó mucho tiempo venir por tu hija», dijo. «¿Por qué no llamaste antes de venir?». Harvey cruzó los brazos sobre el pecho. «Prefiero resolver asuntos serios en persona. Cara a cara. Eres un hombre de negocios, debes entender. Tienes mucho dinero, ¿no?». «¿Qué quieres?», interrumpió Steve, cansado de las vueltas alrededor del tema. «Necesito un patrocinador», dijo el hombre finalmente, apartando el candelabro. «Y tú eres el patrocinador perfecto para un joven talento como yo». Steve sacudió la cabeza. Harvey apretó los dientes y su rostro adoptó una expresión feroz por un momento. Sin embargo, rápidamente su arrogancia se desvaneció y sonrió. «Todos tenemos altibajos. Yo tenía un patrocinador, pero no nos llevamos bien. Hubo un escándalo, solo un malentendido, pero dañó mucho mi reputación», explicó de mala gana. Steve mentalmente hizo una nota para investigar cuál era la historia. «¿Y tú y mi hermana?». Steve empujó a su invitado hacia la dirección correcta de la conversación. «Oh sí», dijo Harvey. «Meg y yo tuvimos una relación maravillosa. Estuvimos saliendo durante un año y planeábamos casarnos. Pero estaba fuera en una competencia. Esperaba firmar un contrato y luego nos habríamos casado, pero el destino quiso otra cosa. Cuando regresé, supe de la tragedia que ocurrió. Ella habló de ti, por cierto», añadió Harvey, mirando a Faith con una intensidad que la hizo retroceder. «Prometió que me ayudarías», dijo Harvey. «Podría decir que ese fue su último deseo». Steve apretó los dientes. No creía ni una palabra de lo que decía este hombre astuto. «¿Por qué quieres un niño?», preguntó. «No me oíste, querido cuñado», dijo Harvey, moviendo las manos. «No necesito un niño. Necesito un patrocinador y dinero. Entonces estaré en silencio, no reclamaré la paternidad, y este bebé tendrá una buena vida con su propio tío. Y yo tendré una buena fortuna. Todos estarán felices».
De lo contrario, iré a los tribunales. Probaré nuestro parentesco y llevaré a la niña a mi ciudad natal. ¿Pero qué le pasará allí?, dijo Steve. Las palabras de Harvey eran una amenaza descarada. Estaba en la sala de estar de Steve y amenazaba a una bebé de 6 meses. La sangre de Steve hervía como lava. Casi se lanzó contra Harvey, a punto de agarrarlo por el pecho y arrastrarlo hacia la chimenea, que miraba con tanto interés. Sin embargo, Steve no tenía tiempo. Un grito sorprendido llegó desde un lado, y luego algo se rompió. Ambos hombres giraron bruscamente sus caras hacia las escaleras. Fight descendía de allí. Llevaba un vaso vacío, que se le deslizó de los dedos debilitados y cayó a sus pies descalzos, rompiéndose en fragmentos transparentes. Steve vio los afilados pedazos de vidrio caer directamente sobre sus dedos, pero la chica ni siquiera lo notó. Su mirada aterrorizada estaba fija en el invitado. Harvey también parecía extremadamente desconcertado por este encuentro. Estaba tan aturdido como la chica. «Oh», Fight murmuró, tratando de recuperar la compostura. La chica tragó ruidosamente, el color se le drenó de la cara y sus dedos temblaban. Estaba como un conejito pequeño congelado frente a una serpiente. Steve susurró Fight con miedo. «¿Qué hace él aquí?». El hombre no entendía qué estaba pasando, pero sentía un fuerte deseo de proteger a Fight. «¿Se conocen?», preguntó, dirigiendo su mirada de la guía a la niñera. «Oh, más o menos», dijo Harvey. «Nos cruzamos esporádicamente». Fight se encogió ante la mirada expresiva de Harvey. «Sabes, tengo que irme ahora», dijo Harvey. «Piensa en mi oferta, cuñado. Estoy esperando una llamada». Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo con la imagen de una motocicleta y la colocó en una mesa negra baja. Luego lanzó otra mirada mordaz a la niñera. «Nos vemos luego, Fight. ¿Debo decirle algo a tu mamá o a tu hermana menor cuando pase?», preguntó suavemente. Fight apretó las manos en puños pero permaneció en silencio. Steve volvió a escuchar una amenaza en el tono de Harvey. ¿Qué se había permitido? «No me despidas», dijo Harvey, agitando la mano, y salió de la casa. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, Fight corrió inmediatamente hacia Steve. «Es un hombre terrible», exclamó. «No le creas nada de lo que diga». Luego dio un gemido y se tambaleó hacia atrás. Steve levantó a la chica justo a tiempo y la sentó en el sofá. Una astilla larga y fina estaba incrustada en la piel suave de su pie. Con cuidado la sacó y trató la herida con un botiquín de primeros auxilios. Fight permaneció en silencio durante todo el proceso, solo mencionando que Zoe se había quedado dormida. «¿Cómo lo conoces?», preguntó el hombre. Cuando los fragmentos de vidrio fueron retirados y su pierna se sintió mejor, Fight bajó la cabeza, con sus 2 trenzas rubias cayendo a los lados de su cara. «Yo», empezó, pero no pudo continuar. Parecía querer contar toda la verdad, pero temía al hombre. «Harvey», empezó Steve con cautela, «él es el padre de Zoe, o al menos eso dijo». Fight dio un grito de miedo y luego, jadeando y saltando de un tema a otro, contó la historia que Harvey había mencionado cuando Fight cumplió 18 años. Ella se permitió divertirse con sus amigos cuando cumplió 18 años. Se encontraron con un grupo de chicos que parecían geniales porque conducían motocicletas y llevaban chaquetas de cuero. Los chicos los invitaron a continuar la fiesta en su casa, pero Fight inicialmente se negó. Sus amigos le rogaron que no rompiera el ambiente y afirmaron que la adultez solo llega una vez en la vida. Bajo la presión de sus peticiones, Fight cedió, pero dijo que solo tenía 1 hora. Ya estaba cansada de bailar y se caía de sueño. Los chicos los subieron a sus motocicletas y los llevaron a una casa en las afueras. Fight tuvo la oportunidad de montar con Harvey, quien prestó atención a la cumpleañera toda la noche. «No puedo explicar lo que pasó en la casa», admitió Fight, entrelazando sus dedos. «No bebí, ¿sabes? No bebí allí tampoco».
Cuando quise irme, él propuso un brindis en mi honor y me dio un vaso de jugo. Me pidió que lo bebiera todo. Cuando bebí el jugo, el mundo simplemente se tambaleó. Por la mañana, desperté desnuda en la cama con él. Mi teléfono estaba apagado porque mi mamá había llamado 1.000.000 de veces. Me sentí horrible y él dijo que era mi culpa, que sabía a dónde iba y que si una chica acepta una invitación de un chico a su apartamento, sabes en lo que te estás metiendo. Pero no lo sabía, lo juro. Fait apretó las manos tan fuerte que dejó marcas de uñas en su piel. Steve puso su palma sobre sus nudillos en un intento de calmarla. Pero eso no es todo, ¿verdad?, preguntó Steve. Fait sacudió la cabeza. Él me lanzó dinero para un taxi y me dijo que me fuera. Encontré el vestido, las tiras estaban rotas y él definitivamente dejó una marca en la cama. Dijo que era su tonta de Jubilee. Solo que eso no fue todo, estaba a punto de irme cuando me agarró el mentón con fuerza y dolorosa. Me miró a los ojos y me dijo que si abría la boca, todos verían lo que hice la noche anterior. Dijo que había grabado un video y que definitivamente lo subiría a las redes. Fait respiró hondo y luego exhaló ruidosamente. Soltó sus manos de las palmas de Steve, frotándose la cara. Ya no lloraba. No sabía qué hacer. Mis amigos me dijeron que lo olvidara, y no pude. Me sentí sucia, humillada, así que fui a la policía y puse una denuncia. Pero ya era demasiado tarde y no sirvió de nada. Fait sacudió la cabeza, continuando amargamente. ¿Sabías que ganar un caso así es casi irrealista? En el mundo de hoy, es más fácil para la gente condenar a la víctima que al abusador. Me dijeron que había provocado a un famoso piloto de carreras, que inventé la historia de abuso y que me había callado demasiado tiempo. No pude probar nada, pero los patrocinadores le dieron la espalda, porque incluso si era calumnia, su reputación ya estaba manchada. Nadie quería ensuciarse. Entonces Harvey estaba furioso conmigo y de repente desapareció, y suspiré aliviada. Y ahora lo he visto de nuevo. Dios mío. Fait sacudió la cabeza nuevamente, sin creer lo que estaba sucediendo. Steve sentía una infinita tristeza por la frágil chica que había pasado por algo así. Sin embargo, su mente ya estaba analizando lo que había escuchado. Steve estaba en shock. No podía evitar pensar en el silencio de su hermana respecto a su embarazo y no creía en el cuento de hadas de un amor grandioso y puro entre su dulce hermana y ese hombre. Pero sí creía en las palabras de Fait, sin darse cuenta. Se inclinó y le dio un beso en la sien. No me esperes para la cena esta noche y cierra las puertas por si acaso, dijo por última vez. Ya había perdido a Meg, no iba a perder a Fait y Zoe, y desde luego no iba a poner al hijo de su hermana en manos de tal hombre. Rena irrumpió en la oficina de Steve sin tocar la puerta, ignorando a la secretaria sorprendida. Steve, sé que estás ocupado jugando al Vengador Sangriento, pero tenemos que probar los pasteles de boda esta noche. No podemos posponerlo más. Ella entró en la oficina de Steve sin llamar, ignorando a la secretaria de la entrada. Steve, sé que estás ocupado jugando al Vengador Sangriento, pero tenemos que probar los pasteles de bodas esta noche. Ya no podemos posponerlo, dijo en un tono profesional, sentándose en la silla frente a él. Steve levantó la vista de los documentos que el abogado había traído. El abogado era un verdadero profesional, así que no había dudas de que ganarían el caso. La única pregunta era cuánto tiempo mantendrían a este corredor de autos tras las rejas. Cuanto más profundizaban, más encontraban. Lograron encontrar otras víctimas, chicas aterrorizadas como Fait. Cuando dieron sus declaraciones, la policía tuvo que registrar el apartamento del tipo. Se llevaron su computadora portátil y todo lo demás. Así fue como los investigadores encontraron los videos que él guardaba como trofeos y, en algunos casos, como medio de chantaje. El corazón de Steve se rompió cuando le informaron que su hermana también estaba en esos videos. Sin embargo, ahora creía que su pobre y cansada hermana podría haberse puesto delante del coche.
Debía estar al final de su cuerda. Steve también se culpaba a sí mismo. ¿Cómo no lo notó? Claro que no podía cambiar el pasado, pero podía vengar a su hermana y honrar su memoria poniendo a su abusador en la cárcel. El juicio comenzó hace un mes y estaba programado para este fin de semana. Steve y Rena hicieron las paces después de que ella fue a disculparse con Fight. Ella se retorcía las manos, lloraba y explicaba que estaba terriblemente celosa, pero solo porque estaba locamente enamorada de Steve. Steve ya estaba ocupado con el caso judicial, así que no pensó mucho en por qué estaban preparando la boda de nuevo. ¿A qué hora?, preguntó Steve humildemente, dejando el expediente a un lado. A las 7 respondió la novia, sonriendo. En la pastelería francesa Eclair en el centro. Steve asintió distraídamente, pensando en cómo se sentía Zoe. La niña había estado enferma durante los últimos días. Fight estaba aguantando, pero era evidente que ella también estaba preocupada. Los doctores no podían determinar qué le pasaba a la bebé. Dijeron que era cólico, pero solo Fight lo dudaba. Joy lloraba frecuentemente, se ponía pálida, respiraba con dificultad, tenía falta de aliento y diarrea. Sabes, cuando tú y la niñera vayan a la corte, yo me quedaré con Zoe, dijo la novia, admirando sus uñas recién arregladas. Steve parpadeó, sorprendido por la sensibilidad de Rena y su oferta de ayuda. ¿En serio?, preguntó de nuevo. Rena se encogió de hombros. No soy una persona terrible, Steve. Sí, no estoy entusiasmada con el niño, pero como la niña viene contigo, trataré de aceptarlo. ¿Estás segura de que puedes manejarlo?, preguntó Steve con cautela. No te preocupes por eso. Me desmayaré al ver un pañal, dijo Rena. Además, quiero que te des cuenta de que te valoro. Steve se inclinó sobre la mesa y tocó su mano con la suya, que estaba helada. Estoy de tu lado y te amo. ¿Me oyes? Si es importante para ti, también lo es para mí. Sin embargo, el bebé y la niñera no irán en el viaje de bodas, así que no te hagas ilusiones. Rena rió alegremente. Steve sonrió distraídamente, aceptando su ayuda. Sin embargo, todavía no podía abandonar la idea de contratar una niñera para asistir a su novia. El juez golpeó el mazo en el estrado especial para declarar cerrada la sesión del tribunal. El veredicto ahora estaba en vigor y habían ganado. Steve miró a Fight, que le sonreía felizmente. Dos chicas que no se conocían antes de esta reunión se abrazaron llorando. Tal vez el tipo raro podía intimidarlas individualmente, pero juntas se convirtieron en una fuerza que lo aplastó. El alma de Steve seguía sombría porque Meg no estaba allí, pero había sido un poco más fácil. Esperaba que su hermana también se sintiera un poco mejor. Bueno, vámonos a casa ahora, ¿te parece?, dijo Steve sonriendo, abrazando a Fight por los hombros de manera amistosa mientras salían de la sofocante sala del tribunal. La chica asintió fácilmente a Zoe. Estoy tan preocupada. Ella ha estado mucho mejor últimamente, pero aún así, no estoy acostumbrada a estar sin ella por tanto tiempo. Algo en el estómago de Steve se revolvió cuando se dio cuenta de lo fácil que es. Ellos llamaron al mismo lugar hogar y se habían encariñado tanto con la pequeña Zoe. Mientras conducían de regreso a casa, Steve recibió una llamada de Rena. Presionó el altavoz mientras continuaba conduciendo. Rena, ya estamos conduciendo de regreso a casa, dijo Steve. Sin embargo, escuchó a las chicas sollozando en respuesta y su corazón se hundió. Estamos en el hospital, dijo Rena llorando. Se puso enferma de nuevo, como antes, pero no sabía qué hacer. No soy una enfermera. Llamé a una ambulancia. Estaba vomitando, ¿sabes? Estaba tan asustada, Steve. El hombre giró bruscamente el volante, dando la vuelta al coche. Aceleró a fondo, dirigiéndose al hospital. ¿Qué demonios es esto?, razonaba mientras agarraba el volante con fuerza. Apenas algo mejora, al menos un poco, y de nuevo el destino da un golpe. Dios, que ella esté bien.
Steve, todo estará bien, susurró Fight suavemente, como si respondiera a sus pensamientos. Él solo asintió solemnemente. Llegaron al hospital, evitando milagrosamente un accidente. El hombre miraba los semáforos en rojo con tal indignación, como si él mismo fuera el doctor que podía salvar la vida de su hija. Claro, Zoe era su hija ahora. ¿Cómo podría no serlo? Los doctores recibieron al preocupado tío con buenas noticias. El niño está en estado grave, pero todo estará bien, dijo el doctor. Estamos investigando para entender qué causó su enfermedad. Steve exhaló mientras se agachaba en el pasillo. ¿Dónde está Rena?, preguntó al personal que había llegado con el bebé. No se encontraba bien. La sedamos y la llevamos a la habitación, respondió una enfermera en lugar del doctor. Te guiaré. Steve se volvió hacia Fight con indecisión, pero ella asintió con una sonrisa. Me quedaré aquí. El hombre siguió a la enfermera. Al entrar en la sala oscura, no encontró a nadie. Luego escuchó el agua fluyendo del grifo en el baño y se dio cuenta de que Rena estaba allí. Por alguna razón, pensó que la chica estaba llorando. Después de tanto estrés, Steve se dirigió a la puerta, pero no tuvo tiempo de llamar cuando escuchó su risa alegre. No era la risa de una mujer asustada. ¿Me creíste?, sonrió Rena mientras hablaba por teléfono. Todo el personal me creyó. Fue digno de un Oscar, créeme. Ojalá todavía estuviera en Hollywood, pero tengo un pequeño comienzo, ¿verdad? Steve se quedó afuera de la puerta, escuchando las palabras enojadas de la novia por teléfono. No, no voy a dejar que adopte a esta pequeña mocosa, la descendencia de su hermana. No recibirá nada de la herencia de mi esposo. Lo juro, solo sobrealimentaré hoy, así que tendré que mantenerme a raya para no levantar sospechas en el futuro. Pero no me detendré. Tengo suficiente arsénico. También reservaré un poco para la niñera. Es tan molesta. ¿Sabes lo que hizo Steve? Está pagando el tratamiento de su hermana y además está organizando una carrera benéfica para recaudar fondos para ello. Steve se puso pálido al escuchar esto. De repente, pensó en cuando comenzó el malestar de la niña. Parecía que había pasado un tiempo desde que Rena volvió a vivir con él, desde que ella empezó a prestar más atención a Zoe. Recordaba una vez que incluso le había dado puré de verduras a la niña. Steve es mi boleto de la suerte, continuó Rena. Cuando rompimos, me acosté con un director, ¿y sabes qué? Resultó ser una rara cabra. Y Steve tiene dinero y pronto todo me pertenecerá a mí. Está bien, cariño. Vamos, él estará aquí pronto. Y quiero quitarme el maquillaje para verme bien y bonita. Besos. Steve dio un paso atrás, alejándose de la puerta. Sacó su smartphone y marcó el número del abogado, con quien habían ganado el caso solo 2 horas antes. Hola, tenemos otro caso. Steve inhaló profundamente el aire fresco y yodado y miró el mar azul. Las olas acariciaban la arena blanca como la nieve. El día era maravilloso. Apagó su teléfono para disfrutar plenamente de sus vacaciones. La risa de los niños captó su atención. Zoe, de 3 años, tenía miedo de acercarse demasiado a las olas, pero con un deleite parecido al de un cachorro, regresaba segundos después. Fight la animaba, grabando con su teléfono. Steve miraba fascinado a su esposa. Su esposa había estado radiante de felicidad durante los últimos días, no solo porque su hermana se había recuperado, no solo porque estaban felices en su matrimonio. Steve bajó la vista y observó el vientre apenas abultado de su esposa. Dios, qué hermosa era. La mujer embarazada brillaba desde adentro. Al ver cómo Fight ayudaba a Zoe a construir un castillo de arena, el hombre pensó que no se había dado cuenta del valor de la familia hasta que la había perdido. No se dio cuenta de cuánto deseaba tener una familia propia hasta que conoció una. Era como si solo después de probar un delicado postre se diera cuenta de cuánto realmente le gustaba. Ahora, definitivamente no cambiaría a su familia por negocios. Sin embargo,
Ahora uno no interfería con el otro. Faith se había convertido no solo en una madre y esposa cariñosa, sino también en un verdadero apoyo y ayuda para Steven. En cuestiones de trabajo, se puede decir que habían recorrido un camino espinoso hacia su felicidad, y Steve esperaba que ahora solo les esperara felicidad y éxito. Steve llamó a su esposa, agitándole la mano. «Ven a ayudarnos a llenar una zanja con agua». Ella colocó un sombrero de Panamá en la cabeza de su hija, que se parecía a Meg. «Papá», exigió la pequeña, agitando sus manos con arena mojada. «El gran constructor está viniendo, chicas», declaró con determinación, armándose con una espátula de plástico verde y un balde rosa. «Ahora les construiré un castillo tan grande que querrán vivir en él». Zoe recibió la idea con deleite, aplaudiendo con las manos. Steve sonrió felizmente. Sí, solo había alegría y éxito por delante y ningún otro camino.